¿Sabías que el viaje del joven pastor David, el más joven entre sus hermanos, cambiaría para siempre la historia de un reino? Prepárate para conocer los pasos de un sencillo pastor que fue elegido para algo grande. En el pueblo de Belén, entre las verdes colinas de Israel, vivía Jesé con sus 8 hijos. David, el más joven, fue relegado a tareas sencillas y a menudo fue olvidado por su propia familia. Mientras sus hermanos mayores se distinguían como soldados o figuras imponentes, David pasaba sus días cuidando ovejas. Era un joven de apariencia modesta, pero llevaba consigo algo que pocos podían ver, un corazón recto y una fe inquebrantable en Dios. El cambio comenzó cuando el profeta Samuel fue enviado por el Señor a la casa de Isaí. A Samuel se le había encomendado la misión de ungir un nuevo rey para Israel, alguien que reemplazara a Saúl, cuya desobediencia y orgullo habían llevado a Dios a rechazarlo. Al llegar, Samuel observó a los hijos mayores de Yesé, impresionado por su apariencia y postura. Pero Dios le advirtió, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David, que ni siquiera había sido llamado para la presentación, solo fue recordado después de que Samuel insistió en ver a todos los hijos de Isaí. Cuando finalmente trajeron al joven pastor, todavía con el olor de las ovejas, Dios habló al corazón de Samuel, este es. Allí mismo, frente a su familia incrédula, David fue ungido con aceite, mientras el Espíritu del Señor descendía sobre él de manera poderosa. Ese momento fue el comienzo de un viaje extraordinario. Sin embargo, David no asumió el trono inmediatamente. Regresó a sus humildes rutinas en el campo, demostrando paciencia y obediencia. Mientras tanto, en el palacio, el rey Saúl enfrentaba tormentos espirituales. Sus asesores sugirieron traer a un músico experto para que tocara el arpa y aliviara su sufrimiento. No es casualidad que llamaran a David, conocido por sus melodías profundas y relajantes. Sin saberlo, entró por primera vez en el círculo del poder. La presencia de David trajo paz a Saúl, pero el joven se dio cuenta de que había algo más profundo en su conexión con el rey y el palacio. Observó y aprendió en silencio. Al mismo tiempo, David continuó confiando en Dios, porque sabía que el plan divino era mayor que cualquier circunstancia inmediata. Sin embargo, el acontecimiento que marcaría el inicio del reconocimiento público de David aún estaba por llegar. La guerra entre los israelitas y los filisteos trajo a escena a un gigante llamado Goliat. Todos tenían miedo de enfrentarse a él, y el mismo Saúl estaba paralizado por la duda. Pero David, guiado por el coraje y la certeza de que el Señor luchaba a su lado, tomó la delantera en la batalla, armado solo con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. La atmósfera en el campamento israelita era tensa. Día tras día, Goliat, el gigante filisteo, aparecía en el valle, desafiando al ejército de Israel con palabras de burla e insultos. Su enorme tamaño, combinado con la pesada armadura de bronce que brillaba al sol, hizo dudar incluso a los más valientes. Durante 40 días se repitió aquel espectáculo de humillación y nadie se atrevió a aceptar el desafío. David llegó al campamento casi por casualidad. Enviado por su padre, Jesé, para llevar suministros a sus hermanos que servían en el ejército, él era solo un mensajero. Sin embargo, al oír las palabras de Goliat y ver el miedo que se apoderó de los guerreros de Israel, algo se agitó en su corazón. No entendía cómo un ejército que servía al Dios vivo podía acobardarse ante un solo hombre. Con su audacia característica, David comenzó a preguntar, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Las preguntas de David pronto llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando David se presentó, sus ojos brillaron con determinación. Y dijo, no se desanime nadie a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él. Saúl, sorprendido, dudó. Después de todo, David era solo un hombre joven, sin entrenamiento militar, mientras que Goliat era un guerrero experimentado desde su juventud. Pero David respondió con confianza, tu siervo se ha enfrentado a leones y osos para proteger las ovejas de mi padre. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Ante tanta fe, Saúl permitió que David fuera, ofreciéndole su propia armadura. Sin embargo,
el peso de la armadura no se correspondía con la sencillez y agilidad del pastor. David eligió confiar solo en su honda, su bastón, y sobre todo, en el poder de Dios. Con paso firme, David descendió al valle para enfrentarse a Goliat. El gigante se burló de él, riéndose de su juventud y aparente debilidad. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con palabras que resonaron como un trueno en el silencio del campo de batalla. Vienes contra mí con espada y lanza y yo no uso la jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La batalla fue corta pero decisiva. Antes de que Goliat pudiera avanzar, David blandió su honda y arrojó una piedra que David golpeó al gigante en la frente, derribándolo instantáneamente. El ejército filisteo, al ver a su campeón caído, huyó desesperado. Con ese acto de fe y coraje, David no solo derrotó a Goliat, sino que se ganó el respeto del pueblo y David se convirtió en un héroe en Israel. Sin embargo, esta victoria tuvo consecuencias inesperadas. Saúl, que inicialmente se había alegrado por el triunfo de David, pronto comenzó a verlo como una amenaza. El pueblo cantaba en las calles, Saúl ha matado a miles, pero David, decenas de miles. La envidia y los celos comenzaron a apoderarse del corazón del rey, plantando las semillas de un conflicto que cambiaría para siempre la vida de David. Después de derrotar a Goliat, David se convirtió en una figura prominente en Israel. Fue recibido con gran alegría por los israelitas. Pueblo, que vio en él un liberador y un símbolo de esperanza. Sin embargo, a medida que la admiración del pueblo crecía, el corazón de Saúl se hundía cada vez más en las sombras de los celos. El rey, que inicialmente había acogido a David en su palacio, ahora veía en él un rival peligroso, alguien capaz de tomar el trono. La relación entre ambos se volvió tensa. David, por su parte, no buscó desafiar a Saúl. Por el contrario, continuó demostrando lealtad y humildad, sirviendo en el ejército del rey y ganando victoria tras victoria en batallas contra los filisteos. Estas conquistas solo aumentaron el amor del pueblo por David, alimentando aún más el odio de Saúl. Cegado por la envidia, el rey intentó varias veces quitarle la vida a David, llegando incluso a arrojarle una lanza en un momento de ira. Consciente del peligro, David encontró apoyo en una amistad improbable, Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán reconoció la bondad y el propósito de Dios en la vida de David, aunque era el heredero natural al trono, decidió proteger a su amigo. Hicieron un pacto, jurándose lealtad el uno al otro. Jonatán advirtió a David sobre los planes de su padre, permitiéndole escapar de las emboscadas y huir al desierto. David pasó años viviendo como fugitivo, refugiándose en cuevas y territorios lejanos. Aunque estaba constantemente rodeado de peligro, reunió a un grupo de seguidores leales, hombres que creían en su liderazgo y en el plan divino para su vida. Durante este periodo, David demostró un carácter extraordinario, negándose a levantar la mano contra Saúl incluso cuando tuvo claras oportunidades de hacerlo. En una ocasión, David y sus hombres encontraron a Saúl durmiendo en una cueva donde estaban escondidos. Sus seguidores lo animaron a aprovechar la oportunidad de matar al rey y tomar el trono que le habían prometido. Pero David se negó, diciendo, «No me permita el Señor hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. No alzaré mi mano contra él, porque él está consagrado a Dios». En lugar de eso, cortó discretamente la esquina del manto de Saúl como prueba de que podría haberle hecho daño, pero decidió no hacerlo. Este acto de honor impresionó incluso a Saúl, quien reconoció momentáneamente la rectitud de David, declarando, «Ahora sé que tú serás rey, y que en tus manos será firme el reino de Israel». Sin embargo, esta tregua fue breve. Los celos de Saúl pronto tomaron el control y la persecución continuó. A pesar de la adversidad, David se mantuvo firme en su fe y confianza en el plan de Dios. Compuso salmos que expresaban sus emociones, clamores y alabanzas al Señor. Su vida como fugitivo no solo estuvo marcada por luchas externas, sino también por un profundo crecimiento espiritual. Aprendió a depender completamente de Dios, incluso cuando parecía que no había salida. Mientras tanto, la inestabilidad del reinado de Saúl aumentaba. Enfrentó derrotas militares, conflictos internos y la separación de la guía divina. Cada vez más aislado, el rey caminaba hacia el trágico desenlace de su historia,
mientras David continuaba avanzando en su viaje, esperando pacientemente el momento en que Dios lo colocaría en el trono de Israel. La tensión entre David y Saúl alcanzó su clímax cuando el destino del reino comenzó a pender de un hilo. Mientras Saúl continuó su búsqueda obsesiva, David mantuvo su integridad, negándose a usurpar el trono por medios violentos. Sin embargo, su paciencia se puso a prueba continuamente a medida que veía crecer los desafíos tanto dentro como fuera de Israel. Durante este periodo, los filisteos, antiguos enemigos del pueblo de Dios, intensificaron sus ataques, amenazando las fronteras de Israel. El reino de Saúl, debilitado por la inestabilidad del rey y sus decisiones impulsivas, no pudo ofrecer una resistencia eficaz. David, por otro lado, se convirtió en una figura cada vez más reconocida como líder. Actuó como protector de pequeños pueblos y ciudades, defendiendo a la gente contra los invasores, al tiempo que expandía su influencia y se ganó el respeto de todos. La tragedia que marcó el final de Saúl se produjo en una batalla decisiva contra los filisteos. En el monte Gilboa, el ejército de Israel fue derrotado, y Saúl, al verse rodeado, optó por quitarse la vida antes que caer en manos de sus enemigos. Sus hijos, incluido Jonatán, también perecieron en la batalla, dejando un vacío en el liderazgo del reino. Finalmente el escenario estaba preparado para que David asumiera el papel para el cual Dios lo había preparado durante tantos años. Al recibir la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, David no celebró. En lugar de ello, lamentó profundamente su pérdida y compuso un canto fúnebre que ensalzaba la valentía del rey y la lealtad de su amigo. Como han caído los valientes, se lamentaba David, demostrando una vez más su carácter noble y su reverencia por el llamamiento divino que una vez había recaído sobre Saúl. Con el trono ahora vacío, David fue proclamado rey sobre la tribu de Judá, mientras que Isboset, hijo de Saúl, fue colocado como rey sobre el resto de Israel por Abner, comandante del ejército de Saúl. Este periodo estuvo marcado por conflictos entre los dos reinos, pero David nunca perdió de vista la promesa de unificación que Dios había hecho. Gobernó con sabiduría y justicia, ganándose poco a poco los corazones del pueblo. Después de la muerte de Isboset, David fue finalmente ungido como rey sobre todo Israel. Estableció su capital en Jerusalén, ciudad que se convirtió en símbolo de la unidad del pueblo de Dios. Una de las primeras acciones de David como rey fue traer el arca del pacto a Jerusalén, reafirmando su compromiso con el Señor y centralizando la adoración en todo el reino. El reinado de David estuvo marcado por conquistas militares, expansión territorial y una profunda devoción a Dios. No era perfecto, sus errores y fallas están registrados honestamente, pero su corazón permaneció enfocado en el Señor, buscando siempre la restauración y el perdón divinos. La trayectoria de David desde pastor hasta rey es un testimonio de la soberanía de Dios y del poder transformador de un corazón dispuesto a obedecer. Su historia continúa inspirando generaciones, mostrando que la verdadera grandeza radica en seguir los planes del Creador, incluso cuando el camino parece incierto.